Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur. Hoy vamos a tener un programa especial en La Máquina de Pensar. ¿Por qué? ¿Y por qué arranco tan rápido? Porque del otro lado de la línea, ya al otro lado del océano Atlántico, allá en España, está Jorge Carrión, escritor. Hemos conversado alguna vez aquí en La Máquina de Pensar y es alguien que primero que nada vamos a darle los buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Andás bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Contra Amazon es un título un poco sorprendente. Es un libro que ya está en Montevideo, hace un par de semanas que está distribuido por Océano y llama la atención. Es el último libro que está aquí de Jorge Carrión. ¿Por qué? Porque que en el título alguien ponga el nombre de una empresa y que después diga que es contra esa empresa, puede llamar un poco la atención. Jorge Carrión, ¿por qué? ¿Qué le hizo Amazon a Jorge Carrión para que esté tan enojado? Bueno, a mí no me hizo nada personalmente, creo, pero bueno, cuando opté por ese título, evidentemente no es por Amazon en sí, sino por lo que Amazon representa, ¿no? Sería algo parecido a lo que Calvino o Lutero sintieron que representaba la Iglesia católica, apostólica, romana en su época, o más recientemente pues lo que significó, por ejemplo, McDonald's, ¿no? En los años 80, sí. Y la cultura... O la Coca-Cola, ¿no? En los 60 también, ¿no? Efectivamente, es un símbolo de un cierto tipo de imperialismo, que es el imperialismo de las plataformas, y en particular de cómo esa plataforma, trata los libros o se relaciona con la cultura del libro. Es un título combativo contra Amazon, pero obviamente también se puede haber llamado en defensa de las librerías y de las bibliotecas y de la cultura del libro. ¿Y en contra del ebook y a favor del papel? No, la verdad es que yo no soy ni apocalíptico ni integrado. Yo la verdad es que me siento muy cómodo en Twitter, en las plataformas. Soy un gran, como sabes, consumidor de series de televisión, de Netflix, etcétera. A mí con Amazon lo que me ocurre tiene que ver con el modo en que cancela la historia de un libro, porque a Amazon no le costaría nada inventar unas cajas de un color distinto cuando reparte libros en vez de batidoras, pero para Amazon cualquier objeto es igual y no importa si es un libro o un peluche, digamos, y por tanto que vendan libros en digital y que tenga el Kindle, etcétera, me parece fantástico. Hay mucha gente además que no puede leer si no es en Kindle porque le permite ampliar la letra, y si tienes problemas de lectura, de vista, ¿no? Sí. O no puedes acceder a según qué libros físicamente, pues es una herramienta muy útil. Como digo, no tengo nada en contra personalmente, ni contra Amazon, ni contra quienes compran en Amazon, pero sí que entiendo que el modo en que tratan a sus repartidores, el modo en que subordinan todo al algoritmo, el modo en que especulan con lo que venden y intermedian, no me parece ético. Además, pues facturan en paraísos fiscales, no contribuyen a la economía local de ningún modo con sus impuestos, y en fin, me parece un tipo de economía, la de Amazon, la de Facebook, la de Netflix, que conviene cuestionar y analizar, porque finalmente cuando compramos en un sitio y no en otro, estamos decidiendo también cómo serán nuestras ciudades y nuestros países en el futuro. Sí, es cierto que cuando hablamos de Amazon, cuando hablamos, digamos, de comprar libros por internet, y a veces se solapa y se confunde, digamos, es parte de las malas discusiones que se generan. Aquí había un filósofo uruguayo, Carlos Baferreira, que él planteó toda su vida, digamos, tratar de mantener lo que le llamaba la higiene del debate, o sanear el debate, sacarlo de falsos entendidos, o por ejemplo, y trataba lógicamente todos esos problemas que parecen un poco áridos, pero en realidad tiene que ver con discutir bien o discutir muy mal, ¿no? En el caso de Carlos Ferreira, lo que decía era que trataba siempre hay que evitar
lo que es complementario, hay que evitar de presentarlo como contradictorio, como opuesto, ¿no? Y que constantemente se están planteando discusiones, incluso hasta a veces hasta guerras, de cosas que parecen ser imposibles que son opuestas totalmente opuestas, y en realidad, vistos desde la distancia, desde una perspectiva, resulta que son complementarias. Bueno, en el caso de Amazon, una cosa es ese modelo de negocio, vender por internet, y otra cosa es el libro digital, el ebook, versus el libro de papel, ¿no? Lo que acabas de decir, la posibilidad de comprar un libro o adquirirlo o descargarlo ilegalmente también, un libro que no está en tu país, que no está en tu ciudad, que está en otra parte, ha logrado ensanchar el mundo, ¿no? Lo ha convertido en una gran biblioteca, ¿no? O ha ensanchado la biblioteca. Sí, evidentemente hay ventajas vinculadas con Internet, con las plataformas, indudables, ¿no? La pena es que, habiendo nacido Internet con una voluntad utópica, proyectos como Wikipedia se hayan quedado en solitario y, en cambio, hayan triunfado proyectos mucho más invasivos y mucho más salvajes, como Facebook, como Netflix o como Amazon. Evidentemente ahí cada cual tiene que posicionarse y decidir cómo interviene o no, cómo compra o no, etcétera. Yo creo que, bueno, después de una reflexión, cada cual decide si pone fotos de sus hijos en Facebook o en Instagram, teniendo en cuenta que esas fotos automáticamente son propiedad de la plataforma, o si uno compra en la librería de su barrio o de Montevideo, o compra por Amazon sabiendo pues que esa librería paga sus impuestos y Amazon no. Entonces yo creo que es una cuestión de reflexión, y una vez te has informado, has reflexionado, tomas tus opciones y decides, y en efecto puedes comprar perfectamente libros en Amazon que de otro modo no puedes conseguir, pero en cambio puedes comprar en Más Puro Verso, cualquier librería de tu ciudad, aquellos libros que sí que puedes conseguir, ¿no? Es una cuestión, yo creo, eso, de pararse a pensar, informarse, porque sobre Internet nadie nos ha educado. Hemos aprendido a usar Internet de un modo instintivo, y estamos dando el ok a las cookies y aceptando constantemente contratos, ¿no?, con las plataformas que nadie lee y que nadie asume como lo que son, contratos, ¿no?, vinculantes, con todas las de la ley norteamericana, por supuesto, ¿no? Entonces eso, mi libro contra Amazon, además de ser un viaje por todo el mundo, por las bibliotecas de Seúl, de Tokio, por las librerías de Miami o de Buenos Aires, además de ser una entrevista a Alberto Mangel, o un recorrido por Nápoles siguiendo los pasos de Curzio Malaparte, además de todo eso, también es una invitación a reflexionar con las herramientas críticas que hemos aprendido de los libros sobre cuál es nuestra relación con Internet. Sí, bueno, contra Amazon es cierto que este libro que está disponible en Montevideo es un compendio, un compilado de artículos de Jorge Carrión. Se le puso ese título, se lo elegiste. Yo definiría todo el libro también como, más que contra Amazon, como una defensa de las librerías, una defensa de las bibliotecas, ¿no? Aquí hay como una pasión tuya que por las bibliotecas, y bueno, y un poco en ese talante contra Amazon yo pensaba si no había un talante heredado de Walter Benjamin, recordando que tu último libro es Barcelona, el libro de los pasajes, que de alguna forma seguía a Walter Benjamin en ese proyecto, por ejemplo, claramente, ¿no? Sí, de algún modo esa continua contradicción que encontramos en Benjamin, esa voluntad de llevar la crítica cultural hacia la literatura creativa, pues yo sí lo tengo como un referente, como un horizonte de un maestro, ¿no? En mis últimos libros, Tele Shakespeare, librerías, Barcelona, libro de los pasajes y contra Amazon, intento hacer un tipo de ensayo creativo, cultural, muy vinculado con los temas de Benjamin o de Susan Sontag, que para mí es otro referente, que son, por ejemplo, las ciudades y las estructuras del libro, ¿no? He publicado muchos artículos, ensayos y crónicas
sobre librerías y bibliotecas desde que publiqué en 2013 Librerías, y he seleccionado los mejores, los he convertido en un libro, creo que orgánico. El primer texto es contra Amazon, el último contra la bibliofilia, ¿no? Porque propone un viaje por muchas dimensiones de la relación que tenemos con los libros, y también se puede leer contra Amazon como una vuelta al mundo, porque hay una crónica muy extensa sobre Londres, hay otra crónica muy extensa sobre Nápoles y Capri, y de algún modo voy desde Estados Unidos hasta Extremo Oriente, visitando librerías y bibliotecas e intentando entender por qué nos siguen enamorando los libros, ¿no? ¿Por qué nos siguen enamorando ese tipo de espacios con libros en papel en la época de la pantalla y del píxel? Jorge, pero también planteas una y otra vez muy secundariamente, muy a través, digamos, en estos artículos aparece en algún momento el tema del ensayo, lo que mencionás, el ensayo creativo, estás diciendo ahora, o básicamente el tema de ficción, no ficción, o no ficción presentada como ficción. Y por ejemplo al final hablas de la Biblia y decís que que en un momento la Biblia se presentaba como no ficción, después se asumió que eran relatos y se presentó como ficción, pero en el fondo es no ficción porque está planteando un mensaje. Pero bueno, saquémoslo de la Biblia, y digo que la pregunta que yo te haría es si en este trayecto tuyo como escritor empezaste escribiendo libros de ficción y en un momento empezaste con Tere Shakespeare, Librerías, con Barcelona, el libro de los pasajes, y contra Amazon, donde ya vas cambiando el tono, digamos, y empezás. Lo pensaba en este sentido. A veces se habla de escritores o se empieza a hablar de lo que es el sistema artístico, pero en tu caso yo veo como que ya el examen va, sale del libro, de la ficción, y va no a los escritores, sino ya a las librerías, a las bibliotecas, ¿no? El sistema, digamos, como que estás viendo lo mismo que están viendo otros, pero desde otro punto de vista. ¿Me explico? Pues la verdad es que es interesante lo que comentas, porque en efecto yo creo que un escritor, un artista, un narrador tiene que intentar encontrar un punto de vista que nadie haya encontrado, ¿no? Finalmente todos hablamos más o menos de lo mismo, pero de pronto el lugar desde el cual escribes tiene que ser diferente. Yo publiqué las novelas Los muertos, los huérfanos y los turistas, que son 3 novelas de fantasía y ciencia ficción sobre el debate que para mí configura al ser humano, que es el debate entre el mito y el logos, entre la ficción y la crónica, entre la ciencia y la religión. Y en esas novelas pues trabajé esos temas, muy influido por el cómic, por la serie de televisión. De hecho son novelas que hablan mucho de eso, ¿no? De personajes que tienen que ver con la pantalla y con otro tipo de narrativas que no son las literarias. Después de eso creo que lo que me pasó es que fui padre, porque Librerías, Barcelona, el libro de los pasajes y Contra Amazon son 3 libros sobre el mundo analógico, sobre el mundo físico, que han coincidido con la paternidad, ¿no? Con mis hijos. El mayor tiene ahora 6 años, de modo que nos quedamos embarazados más o menos cuando estaba escribiendo Librerías, y de algún modo yo creo que ellos me han aterrizado, ¿no? Después de unos años muy obsesionado con la pantalla y escribiendo ciencia ficción, con Los muertos, de pronto mis hijos me han devuelto a la ciudad donde vivo, a los libros, al mundo físico, y ahora que ya han crecido y que me han empezado a contar cuentos e historias ellos de fantasía, pues he empezado otra vez a escribir ciencia ficción, y mi próxima novela será ciencia ficción. Yo creo que este movimiento de ir de la pantalla y de internet y de la televisión a lo físico, a los parques, a las ciudades, a las librerías, este movimiento de ir de lo físico a lo virtual y viceversa va a caracterizar nuestra época. Yo creo que todos somos analógicos y digitales, y todos estamos en esa especie como de vaivén, y mis libros de algún modo creo que están siguiendo ese ritmo.
Puede ser, sí, porque me estaba pensando que en el Barcelona Libro de los Pasajes, más allá de buscar los pasajes de Barcelona y buscar la edificación, hay una reivindicación de el caminante, del paseo, del hombre que camina en la ciudad. Hay que caminar ciudades, y no solo Barcelona, sino que vas contando tus caminatas por muchas ciudades. Y en el caso de este contra Amazon, bueno, y en librerías, está como esa cuestión de defender la librería, buscar la biblioteca, y siempre está la idea de que ese mundo no se sabe si no es el mundo del ayer, como decía Stefan Zweig, ¿no? El mundo del ayer, y si eso va a ser suplantado por lo digital, ¿no? Entonces, por más que hay una defensa y no se dice que hay que caer en lo digital, igual pareciera que hay como un regusto amargo en cuanto a que no será que seremos la última generación, veremos la última librería, las últimas bibliotecas, o la biblioteca personal también. Yo intento escapar de la nostalgia, pero sí que es verdad que es un mundo que tiene un punto crepuscular, ¿no? No creo que seamos la última generación ni la penúltima, pero está claro que si el mundo sigue en esta dirección que la COVID-19 ha acelerado, ¿no? Que es nuestra relación cada vez más digital con todo, pues posiblemente esos espacios sean cada vez más anacrónicos, minoritarios, etcétera. Ahí yo creo que en contra Amazon el texto que da un poco de esperanza es la crónica muy larga sobre Corea del Sur, las bibliotecas y las librerías de Seúl, porque es el país con más teléfonos móviles por habitante del mundo, con más hiperconexión, y no obstante es un país donde hay una gran moda, una gran tendencia ahora de construir librerías y bibliotecas, ¿no? De algún modo, yo creo que los países más avanzados del mundo se dan cuenta de que no se puede construir una cultura, una educación punteras, innovadoras, sin un sustrato físico, y sí que la gente quede pues en los cafés, en las librerías, en los teatros, etcétera, ¿no? De algún modo yo creo que, como decía antes, esa va a ser la tendencia del futuro inminente, y que todavía hay librerías y bibliotecas para rato, a menudo eso, aliadas con el café y aliadas con un tipo de vida en comunidad, juntos, ¿no? Que las pantallas pues están dinamitando, porque la epidemia de la soledad, que ya es global, ha sido alentada por plataformas, ¿no? Por Facebook, por Amazon, por Netflix, y en la pandemia actual todavía más, de modo que cuando la pandemia acabe vamos a tener muchas ganas, yo creo, de volver a los cafés y a las librerías. Bueno, eso es cierto, que digo, por tomar solamente un punto de lo que acabas de decir, la pandemia ha intensificado, ha acelerado procesos, por ejemplo, el de la digitalización, por ejemplo, el del teletrabajo, algo que era medio tímido, se aceleró, pero también es cierto que ese proceso de pantalla, de virtualidad, va a generar también, ya está generando, el tema de la soledad. Y bueno, una cosa es pensar la comodidad o las necesidades utilitarias o para sobrevivir en este mundo, bueno, hay que hacer teletrabajo, en fin, y otra cosa es no ver los costos psicológicos de aislamiento que pueden tener, ¿no? Entonces el acelerón que generó en esta pandemia, yo creo que también quizás se va a ver los costos que desde el punto de vista psicológico y yo diría hasta espiritual genera la profundización de estas plataformas, ¿no? De esta cuestión tan de pantalla, tan virtual. Estoy totalmente de acuerdo. En estos momentos se está emitiendo un podcast que he escrito para Podium Podcast de España, se puede escuchar en Spotify y se llama Solaris. Es un podcast de ensayo, y en un capítulo hablo de las plataformas y menciono justo lo que estás comentando tú, y en otro hablo de la cultura de la terapia, y recuerdo esto, ¿no? Que primero viene la emergencia sanitaria, después la emergencia funeraria y después la emergencia psicológica, ¿no? Y todos necesitamos que nos apoyen, consuelo, compañía, y un modo de hacer los días singulares, porque el gran peligro
de ahora, es que todos los días se parecen mucho, es justamente saliendo a pasear, saliendo a espacios humanos, ¿no? A encontrarte con gente. Es el encuentro humano en un café, en una librería, en un parque, es lo que hace que ese día se diferencie del día anterior y del día Claro, claro. siguiente, Porque ¿no? ese Entonces yo encuentro, creo que sí, sí. justamente hay que pensar en eso. Sí, ese encuentro con los otros, con los semejantes, con los seres humanos, es el que, digamos, nos va haciendo, nos va dando una información que en la pantalla no nos dan. Por alguna razón, aunque hagamos Zoom con todos nuestros amigos, o hagamos Skype, o lo que fuere, hay algo que en la presencia ocurre y que, bueno, no sé de qué índole es, ¿no? Pero hay algo que genera eso. Que vos decís que cada día sea, no sé, igual al anterior, y bueno, porque ahí se genera el contacto realmente, ¿no? El contacto no físico, sino un contacto de otro orden, ¿no? De una intensidad que la pantalla, en ese sentido, es como un filtro que nada, que deja todo homogéneo, ¿no? No deja pasar nada esa pantalla, salvo la información que estamos diciendo ahora nosotros por teléfono, ahora por vía la radio, ¿no? Salvo esa información, ¿no? Yo diría que de algún modo es como leer con un lápiz en la mano, subrayando la página, porque ahí hay una relación tridimensional con la lectura, ¿no? En cambio, la lectura en pantalla tiene otro tipo de efecto en tu cerebro y en tu memoria. De igual modo, si quedas con un amigo por Zoom o quedas con un amigo en un café, yo creo que la memoria actúa de un modo distinto. Claro, bueno, sí, eso lo saben mucho los poetas, y también hay que decir que es cierto, digamos, los libros, la lectura siempre es, lo leí hace poco, siempre es sinestésica, o sea, participa en muchos sentidos, no solamente el de la vista. Jorge, vamos a hacer una pausa, estamos aquí en La Máquina de Pensar, después de la pausa continuamos conversando con Jorge Carrión sobre este libro que ya está en Montevideo y que se llama Contra Amazon. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Jorge Carrión, él está del otro lado de la línea, ya en Barcelona, en España, del otro lado del océano. Él es el autor de Contra Amazon, es un libro que ya está distribuido en Montevideo y que estábamos comentándolo. Jorge, yo pensé también en el bloque anterior, mencionaste el tema de que de alguna forma va a haber un vaivén, digamos, no vamos directamente a lo digital, o no vamos directamente al futuro, no va a ser necesariamente 100% digital, en fin. La verdad es que no sabemos cómo es el futuro, eso, ¿no? Podemos hablar a veces de un futuro más o menos cercano, como Black Mirror, y bueno, de repente decir, yo leía tu libro Contra Amazon y decía, Black Mirror está mucho más cerca de lo que pensaba, hay cosas que yo no sabía, como por ejemplo que Amazon están investigando robots, y esos robots los hacen competir para ver quién levanta más rápido un libro o un paquete de galletitas Oreo o lo que fuera, ¿no? Paquetitos así, a ver quién los va rápidamente. Y hace poco vi una película dirigida por el hijo de David Bowie, Duncan Jones, y ahí también es de ciencia ficción, se llama Mute, y ellos van a comer y bueno, aparecían pedían pizza y aparecía el dron trayéndole la pizza, ¿no? O la hamburguesa, lo que fuera, en donde estén. Y bueno, que Amazon ya está haciendo prácticamente eso de llevar libros. Pero yo, antes de hablar de esto, te iba a preguntar algo. En Contra Amazon hablas de Corea y decís que ir a Corea fue como ir al futuro, porque Corea tiene un 90 y pico % de gente conectada, es el país que tiene más celulares por habitante, en fin. Sin embargo, el artículo, no sé si paradojalmente o un poco para provocar, termina diciendo que no, que Corea no está, digamos, está en el futuro, pero se está creando un pasado, porque en Corea ahora hay una especie de auge de librerías. ¿Podrías explicar esto cómo es? Bueno, es un poco la misma tesis que aplico al ensayo sobre mi biblioteca, en el cual hablo de que, bueno, durante muchos años sentí la pulsión de acumular libros en casa y intuyo que tiene que ver con la idea de llenar el vacío, porque en casa de mis padres no había libros. Yo diría que ocurre lo mismo con Corea, ¿no? Que es un país que hace 50 años era muy pobre, se ha súper desarrollado muy rápido sobre un cierto vacío, y están ahora descubriendo no solo la importancia de tener memoria, archivo, biblioteca,
etcétera, sino la importancia de no estar siempre conectados en casa al teléfono móvil o al ordenador, y además los beneficios turísticos que te da tener iconos culturales, ¿no? El gran icono turístico de Seúl es una biblioteca instalada en un centro comercial, una biblioteca muy muy bonita, muy alucinante, y de pronto qué interesante, ¿no?, que una biblioteca sea el gran atractivo turístico de una ciudad, ¿no? De modo Perdón, que cuando decís atractivo turístico te referís a que hay algo que rompe, digamos, la monotonía del desarrollo, ¿no? O de un shopping center, de un mall, ¿no? De algo así, y hay algo que se sorprende, digamos, podría ser así. Sí, bueno, es que hay una biblioteca con decenas de miles de libros en el centro comercial, dentro del centro comercial. Uh-huh. Y es atractivo turístico porque la gente va, yo fui a verla y a hacer fotos, porque es impresionante que haya gente leyendo en un centro comercial y que haya unas estructuras tan bellas de libros en las estanterías muy altas dentro del centro comercial, y eso se ha convertido en un lugar donde van los turistas de todo el mundo cuando van a Seúl. Igual que vas al Museo Nacional, vas a la biblioteca del centro comercial, ¿no? Y ahí yo creo que ellos han visto que se puede ser icónico y atractivo con ese tipo de apuesta, que adivino que está ocurriendo lo mismo en China, porque en China el soft power, ¿no?, el poder cultural no se da con el pop o con el cine o con la literatura, se está dando con las librerías y bibliotecas. Están construyendo unas bibliotecas alucinantes, preciosas, por toda China, que se han hecho muy famosas entre arquitectos y amantes de los libros. Y te pregunto de malo nomás, que estoy pensando ahora, y ese, digamos, el hecho de construir dentro de un shopping, de un mall, de un centro comercial, una de las bibliotecas gigantes, espectacular, una librería impresionante, ¿no puede ser también generar un efecto snob, de snobismo, de algo que era sorprendente, que va contra la corriente, pero que en el fondo no tiene un valor cultural importante? Bueno, yo lo que vi allí es la gente leyendo y mucho silencio, ¿no? En un centro comercial hay un ruido un poco insoportable y una música, y quizás eso es lo snob, ¿no? Seguir la tendencia del shopping norteamericano. Ellos han inventado otro modo de vivir esa experiencia. Yo creo que en cualquier caso, mientras haya libros y haya cultura y haya una apuesta, a mí la suspicacia, ¿no?, de si es hipster o si es snob o si es una tendencia, es una moda, bueno, que cada cual vea. Tampoco creo que podamos analizar a fondo una cultura como la coreana, ¿no?, tan ajena, pero a priori me parece que es mejor eso, sin duda, que hacer un gran templo tecnológico o hacer un gran templo deportivo, ¿no? Claro, Y claro, yo sí, vi una apuesta interesante y disruptiva, y que a ellos les funciona, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí sería, la palabra sería disruptiva, en el sentido de no ir siguiendo la corriente y no hacer lo mismo que se hace en 100 países o en los 20 o 30 países desarrollados, haciendo todos lo mismo, con la misma estructura, en fin, que es un poco, si yo te entiendo bien, era un poco tus objeciones contra Amazon, ¿no? No era en torno solo al negocio de la librería, de vender libros, sino hacer algo que se hace como si se vendieran galletitas, lo mismo, ¿no? O sea, yo no sabía que el origen de Amazon, digamos, Jeff Bezos no